Avíseme si no se ve bien, cualquier cosa, estoy acá. ¿De acuerdo? Bueno, bien, introducción a Delta Lakes. Primero me presento, mi nombre es Fernando Mesa, yo soy gerente de proyectos en Exacta, proyectos específicamente de datos. Y les prometo que esta charla no es como la foto que es bastante vieja, sino que es bastante nueva, la preparamos para este año, ya hay mucho más canas en esta cara. Ya tengo más de 10 años trabajando con datos. Después de que cumplí los 10 años de contar, me dedico a los datos y me dedico ahora más que todo a la investigación, al desarrollo de personas, y la idea es poder compartir este conocimiento que yo puedo adquirir a lo largo del tiempo con ustedes a través de esta serie de charlas, ¿sí? Hoy vamos a ver introducción a Delta Lakes. Esto es una de las tres charlas que yo voy a estar dando en este Data Week, ¿sí? El Delta Lakes, para que todos tengamos el concepto claro y podamos ir paso a paso durante la semana. Durante las primeras horas siempre vamos a estar hablando mucho de Glue, mucho de despliegues en la nube, y espero que les sirva porque normalmente cuando nosotros entramos en el mundo de las nubes, ¿sí? En general AWS, AWS, Google o Azure, nos dicen que hagamos todo a través de clics en la consola y realmente las cosas no funcionan de esa manera en un proyecto de la vida real. ¿De acuerdo? ¿Qué les puedo decir a mí? Bueno, más de 10 años trabajando, solo con datos, padre, esposo y dueño de una mascota, una perrita hermosa, que si la escuchan ladrar, les pido disculpas, pero bueno, esta es la nueva normalidad en la que trabajamos desde casa normalmente. Entonces, introducción a Delta Lakes, ¿sí? Les pongo un poco lo que vamos a estar conversando. Lo primero que tenemos que entender es que los Delta Lakes parten de un Data Lake y lo vamos a hablar. Ese va a ser el origen, nada que ver con la película de DiCaprio, un poco historia y contexto sobre Data Lakes. ¿Qué significa Delta Lake entonces? Eso lo vamos a ver en una segunda parte, una definición y las principales características que podemos tener allí, ¿sí? ¿Cómo se ve esto en la nube? ¿De acuerdo? Porque normalmente cuando tenemos este tipo de plataformas, la vemos on-prem, sabemos que tenemos un data center, pero ¿cómo podemos llevarlo a la nube para reducir el gasto, ¿no? Esas son cosas importantes, importantes de entender. ¿De acuerdo? Y una pequeña demo, ¿ok? No solo, no todo es teoría, una pequeña demo para que vean más o menos cómo se puede construir, cómo se pueden ver las cosas dentro de un Delta Lake. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el origen, ¿sí? Los Data Lakes, ¿de acuerdo? Los Data Lakes, ¿sí? Ya casi con 20 años en el mercado, y sí, casi 20 años tienen los Data Lakes. Aquellos que estén escuchando este concepto de manera reciente, sepan que todo inició por allá en el 2004 con Google desarrollando MapReduce. Sí, MapReduce nos permitía distribuir la necesidad de cómputo en los diferentes nodos de un clúster de manera más efectiva, más dinámica y muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? Eso fue solo en 2004. Google se encargó de generar MapReduce. Yahoo tomó MapReduce, esta tecnología, ¿sí? Y la incorporó a Hadoop y a su HDFS. Ese es el primer monstruo que pudimos recibir de los Data Lakes. Hadoop, sin duda alguna, una aplicación o toda una plataforma que hoy en día sigue vigente y que sigue prestándonos un excelente servicio y que los Delta Lakes se aprovechan de él. Luego vino PowerSet, ¿okay? Con su famoso HBase que nos permitía hacer queries sobre MapReduce o hacer consultas sobre MapReduce. Y la compañía que lo desarrolló fue PowerSet. Muy probablemente algunos de los que están conectados ni idea de quién es PowerSet, pero es porque ya no existe, lo compró Microsoft aproximadamente en el 2015. Pasamos al 2008, Facebook se encargó de darnos una de las mejores herramientas para integrar lo que eran estas nuevas tecnologías, MapReduce, Hadoop, hacia un contexto un poco más común de la ingeniería del dato. Ese contexto más común nos lo dio a través de Pig y Hive. Pig y Hive son consultas SQL que traducen esa query o esa consulta a MapReduce. ¿De acuerdo? Por supuesto, Hive ya va por versiones muchísimo más avanzadas y gracias a Facebook la tenemos. Sí, a Facebook, no Meta, estamos hablando del 2008. El nacimiento del concepto como tal de Data Lake sale aproximadamente en 2010, donde múltiples empresas empiezan a entender que podemos ahora utilizar estas tecnologías para almacenar datos estructurados y no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Puedo guardar un archivo CSV, puedo guardar un archivo Parquet, abro o una tabla de SQL, pero también puedo almacenar imágenes y videos en el mismo lugar donde tengo mi repositorio con datos, ¿de acuerdo? Eso entonces me permite a mí empezar a integrar cosas y es como la base efectiva
de lo que hoy en día conocemos como Machine Learning. Poder integrar todos esos datos en conjunto nos permite muchísimas más cosas. Y eso fue, el nacimiento del concepto fue en 2010. En 2011, maravillosamente, el equipo de LinkedIn desarrolla Kafka. ¿Sí? A los que no lo han escuchado, Kafka es streaming o la principal herramienta que hoy en día se utiliza para el procesamiento de datos en streaming y nos los entrega a todos para poderlo utilizar. Y por último, AMPLab, ¿sí? AMPLab, ustedes dirán, pero ¿qué es AMPLab? Es el laboratorio en Berkeley, quienes se encargan de desarrollar Spark, sí, el laboratorio de Berkeley, la universidad. Ellos se encargan de desarrollar Spark y parte de los desarrolladores, ¿ok? Son los que hoy en día son o fueron los que fundaron Databricks, ¿ok? No, Databricks no hizo Spark, lo hicieron en un laboratorio en Berkeley y a partir de allí estas personas pudieron empezar su compañía y ofrecer servicios de datos. Para los que no conocen Databricks, es uno de los principales jugadores en el mundo de los datos, ¿de acuerdo? Uno de los principales jugadores junto con Cloudera, junto con AWS, junto con Google o Microsoft. Bien, todas estas herramientas que yo estoy mencionando acá, afortunadamente las hicieron disponibles para todos a través de la entrega. Ellos cedieron todas estas tecnologías al equipo de Apache, ¿ok? El Apache Software Foundation, que espero que lo sepan, sigue siendo la plataforma más importante open source para las herramientas de datos. Así como recibieron estas herramientas, hoy en día también dentro o bajo el paraguas del Apache Foundation pueden conseguir herramientas como Airflow, ¿sí? O como NiFi, que puede ser una de mis preferidas. No le vamos a tocar ninguna de las dos, ni Airflow ni NiFi, durante esta semana, pero les recomiendo que le echen una mirada. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de compañías, empresas privadas que desarrollan tecnología, entienden que esas tecnologías necesitan evolucionar y se la entregan al Apache Foundation para que sigan creciendo, pero ahora creciendo en un modo open source, donde hay una comunidad bastante fuerte que sigue desarrollando para evolucionar cada una de estas aplicaciones, que bueno, ya están en unas versiones bastante avanzadas. Por ejemplo, Apache va por la versión 3.5, si mal no recuerdo, 3.4. Hive va por 3 también. Y han ido cambiando con el tiempo de cierta manera, por supuesto, para mejorar. Ahora, en los data lakes, ¿ok? En los data lakes, nosotros teníamos esta serie de aplicaciones y por supuesto cada una cumplía un rol en el procesamiento del dato. ¿Cómo se integraban? Por lo general, ¿ok? Y digo por lo general, se integraban de esta manera. ¿De acuerdo? Como base del almacenamiento tenemos a Hadoop que nos prestaba su HDFS, ¿sí? Para almacenar los archivos, como decíamos, data estructurada o no estructurada. Luego teníamos una administración de recursos llamado Yarn. Para los que no conocen el Yarn, es el Get Another Resource Node. Básicamente es un nodo que te permitía controlar los recursos que teníamos en el HDFS, los nodos de datos, los master nodes, y de esa manera controlar que no que hubiera un overflow o se me perdiera data en el procesamiento. Encima de eso estaban Spark, o se nacieron Spark, ¿ok? Y por supuesto todo lo que era MapReduce, como les comenté anteriormente, tenemos Peak y Hive trabajando en la interacción de SQL traducido a MapReduce, que pasaba por el Yarn y nos permitía hacer consultas al HDFS. Y en el tope, ¿ok? Tenemos a Kafka haciendo streaming de datos, donde también se apalancaba en Apache Spark. Apache no es streaming. El que le diga que Spark es streaming le está mintiendo, es micro batching. Pero se apalancaban en conjunto y realmente hoy en día hay muchísimas aplicaciones que los utilizan muy unidos. Y por supuesto está Apache HBase, que nos permitía hacer consultas directo al HDFS sin pasar por el Yarn. Era bastante rápido, o es bastante rápido, sin embargo hoy en día está un poco más deprecada, no se utiliza con tanta profundidad o no está tan distribuida en los diferentes clientes para los que nosotros trabajamos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esto eran o son los data lakes que hoy en día están vigentes en muchísimas compañías a nivel mundial. De hecho, hay compañías que siguen llegando a nuestra puerta y nos piden hacer un data lake, ¿sí? Por supuesto, cuando nosotros escuchamos a nuestros clientes y vemos las necesidades que tienen de un data lake, pasamos y les recomendamos seguir hacia nuevas tecnologías. Una de esas tecnologías que recomendamos es Delta Lake, que también que realmente es la tecnología subyacente de los lake houses, ¿ok?
Ya vamos a hablar un poco de eso. Bien, ¿qué significa Delta Lake? ¿Ok? Literalmente es una capa de almacenamiento de código abierto, sí, de código abierto, esta vez sí creada por Databricks, ¿ok? Los mismos que desarrollaron, o parte de los que desarrollaron Spark, se sentaron y dijeron, pero necesitamos una mejor manera de proporcionar, de gestionar el dato sobre los data lakes, ¿sí? Esta capa de código abierto, insisto, le proporciona capacidades avanzadas a los data lakes, ¿ok? Está diseñado para abordar los desafíos asociados con el procesamiento de grandes volúmenes, la confiabilidad de la gestión, el ciclo de vida de los datos. Bueno, eso es teoría, ¿sí? Esa es la teoría exacta, pura y dura, pero vamos a verlo un poco más aterrizado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa aterrizado? Bueno, primero, ¿dónde participa? ¿De acuerdo? La idea no es reemplazar por completo el data lake, ¿sí? Sino darle una capa adicional de capacidad de procesamiento que me permita a mí ciertas habilidades que los data lakes no están diseñadas para realizar. ¿Ok? Los data lakes, por ejemplo, hacer un upsert, para aquellos que no conocen el concepto de upsert, es aquel cuando hacemos un update o un insert, dependiendo de la coincidencia con respecto a una base de datos. Pero esa capacidad de upsert no existe dentro, o de manera nativa no existe dentro de los data lakes. Delta Lake viene a proporcionar ese tipo de operaciones que son vitales a la hora de nosotros acceder al dato de manera dinámica, ¿no? Es una capa, sigue estando junto o trabaja en conjunto con lo que es el Data Lake y nos permite a nosotros entonces hacer otras cosas, ¿ok? Perdón que tengo una pregunta por acá. Mariano, sí, efectivamente, esto se está grabando. Bueno, sigo. ¿Por qué usar el Delta Lake o por qué utilizar la tecnología de Delta Lakes, ¿ok? Dentro de una plataforma Data Lake? Pues, ¿qué beneficios nos trae? Bueno, en primer lugar, voy a empezar por el lado izquierdo, es la confiabilidad, ¿ok? La confiabilidad y la integridad de los datos, ya que te permite hacer lo que se llaman transacciones ACID, ¿ok? Transacciones ACID son esas transacciones atómicas de insert, update, delete, un registro específico, ¿sí? De una manera efectiva y concurrente. ¿Okay? Creo que esa es la parte más importante. En los data lakes no puedes hacer transacciones concurrentes, como sí lo puedes hacer a través de Delta Lakes sobre el mismo sistema de almacenamiento o la misma plataforma de almacenamiento en realidad. ¿Okay? Eso es muy, muy importante porque nos da nuevas habilidades para la administración y la gestión de los datos. Lo siguiente es el time travel. ¿Ok? El time travel o versionado nos permite a nosotros tener un registro exacto de cómo ha venido cambiando la tabla a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Supongamos que vino un pasante, porque normalmente cuando uno es pasante, porque yo también lo hice, borra alguna base de datos. Espero que cuando a usted le haya tocado haya sido en desarrollo y no en producción. Efectivamente, lo que podemos hacer a través de Delta Lakes es simplemente ver la versión anterior y ya recobramos toda la data en una cuestión de 30 o 20 segundos, ¿sí? Es así de rápido o así de confiable para almacenar la gestión del dato. Eso nos da una escala adicional de seguridad, ¿ok? Y una escala adicional de costo a la hora de almacenar los datos. Algo que pasa normalmente dentro de los data lakes es que nosotros almacenamos, ¿sí? Sobre todo en la nube, y gestionamos el versionado de los datos. En AWS, por ejemplo, bueno, en AWS, Google y Azure, con habilitar un botón ya tengo versionado de los datos, pero esa versión permanece almacenada en las plataformas de almacenamiento y genera un costo, ¿ok? Un costo adicional, cosa que por ahí esto nos está dando un beneficio importante. Sigo con la escalabilidad. Están diseñados, ¿ok? El concepto principal de Delta Lake es manejar grandes volúmenes de datos, ¿ok? Para esto utilizan principalmente los archivos Parquet, ¿sí? Y ciertas técnicas de indexación que están dentro de los archivos Parquet. Los archivos Parquet son archivos columnares que se utilizan normalmente para los warehouses, ¿ok? O para hacer feed o integrar datos contra los warehouses. Y aquí es donde viene la parte de Lakehouse, ¿sí? Cuando yo tengo un data lake,
yo normalmente no tengo indexación, ¿sí? Si bien Hive te permite hacer ciertos niveles de indexación a través de algo que se llaman filtros, no existe esa real capacidad. En el caso del Delta Lake, me habilita los archivos Parquet para que haya un nivel de indexación y las consultas sean significativamente más rápidas, ¿de acuerdo? Y podamos ir a la parte de Lakehouse. Entonces, yo voy a tener almacenamiento de archivos, data estructurada no estructurada, ¿ok? A la que puedo acceder como si estuviera haciendo un query a través de un warehouse. Eso es sumamente relevante porque nosotros no almacenamos los datos solo para guardarlos, sino para que el negocio tome decisiones y el negocio necesita tomar decisiones muy rápidamente, de manera muy ágil. Entonces, permitirle esa capacidad a todos los datos de la compañía es significativamente importante. Por otro lado, tiene el Schema Evolution, ¿sí? Cuando hablamos de Time Travel, podemos ver los versionados, podemos cambiar la tabla, podemos agregar, quitar columnas, remover, y todo eso va a ir cambiando con el tiempo y el Schema Evolution también se va a mantener con el Time Travel. Es decir, si yo hago drop a una columna, yo puedo irme a la versión anterior y específicamente volver a retornar la columna dentro de la tabla, ¿sí? O dentro del archivo Parquet, ¿de acuerdo? Podemos manejarlo de dos maneras, tanto con tablas como directamente con los archivos, como yo creo que como cada uno se sienta más cómodo. La compatibilidad, ¿ok? Ahí hay un asterisco a propósito, y es que porque está diseñado para integrarse con los data lakes inmediatamente. Ahí está, para data lakes. También se integra fácilmente con Spark, ¿ok? Hay, digamos, una integración casi nativa con Spark. Evidentemente, desarrolladores son Databricks, casi las mismas personas que desarrollaron Spark, lo integraron inmediatamente. También tiene una integración directa con Hadoop y Hive, ¿sí? Pero esas son las integraciones que tenemos. Ahorita, en la próxima diapositiva, vamos a ver un poco de qué hablo él hasta ahí. Tiene una manera de mantener la consistencia y la concurrencia de los datos. Les decía, en los data lakes tú no puedes escribir múltiples concurrentemente sobre una tabla. En los delta lakes, efectivamente sí lo puedes utilizar, utiliza MVCC y utiliza un lock que garantiza las escrituras y lecturas de manera dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, eso me permite, y eso lo vamos a ver a través de un archivo log, que es lo que me permite que yo pueda escribir de manera concurrente y además ir hacia atrás en el tiempo con los datos que tengo almacenados. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Tiene la capacidad tanto de string como batch. Yo puedo insertar datos muy pequeños, récords, registros, ¿ok? O puedo insertar datos masivos. Puedo insertar 6 millones de registros en cuestión de minutos. Realmente es bastante simple. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas de usar Data Lakes o Delta Lakes, perdón, o la tecnología Delta Lake? Bueno, en algunos casos, ¿sí? Y empiezo por el costo, ¿ok? Puede ser más costoso, ¿de acuerdo? Y la razón es que mantiene ese archivo log, ¿ok? Donde específicamente registra todas las transacciones que se hacen en la tabla. Ese es el archivo log que te permite hacer la concurrencia. Pero, ¿ok? Esto tiene, como les decía, un asterisco. Y es que cuando nosotros tenemos un data lake en AWS o cualquiera de las nubes, siempre tenemos un versionado de archivos. Entonces, si yo tengo un archivo que tiene 2 millones de registros y lo sobreescribo constantemente, por alguna razón, yo voy a tener todas las versiones de esos archivos y bueno, habría que hacer un control de almacenamiento para que pase a cold storage y nosotros podamos pagar menos. En el caso de Delta Lakes, tú no necesitas hacer eso porque ya con el archivo de log sería el único que tienes que conservar para versionado, cuestión que nadie lo elimine, ¿no? Dentro del Delta Lake. Pero en los archivos que contienen la data no es necesario mantenerlos porque puedes ir atrás con el time travel propio de Delta Lakes. Hay una curva de aprendizaje, sí, es toda una librería nueva. Hay una parte o la mayor parte de la transaccionalidad la hacemos a través de Spark, ¿ok? Digamos, la manera más común. Es todo un framework que tenemos que aprender y hay ciertas cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, una de las cosas que hace Delta Lakes es que define su tabla de manera interna, ¿sí? Entonces, si yo creo una tabla de Hive,
La tabla de Hive no va a tener una estructura, sino que va a depender de lo que tenga el archivo subyacente. Y cuando intentamos ver las columnas se nos puede complicar un poco, ¿no? Sobre todo aquellos que están como yo acostumbrados a utilizar mucho comando, por ejemplo, show create table, le vas a decir simplemente que la tabla se llama tabla delta, location de los datos y no más, ¿sí? Luego tenemos una comunidad que está un poco reducida, ¿no? Una comunidad que está creciendo en este momento, no tiene 20 años, ¿sí? A lo sumo tendrá unos 3 años aproximadamente. Entonces va creciendo, no es tan fácil como levantar, ¿sí? Y pedir código Delta a través de Stack Overflow, como lo hacemos las personas como yo, que ya tenemos cierta edad, o a través de ChatGPT, ¿sí? Si se lo dan a ChatGPT, va a tener ciertos problemas para entregarles un poco de código, o Blackbox AI, o cualquiera de los Generative AI que estén utilizando para hacer código. No es tan amplia la comunidad, ¿ok? Tiene un grado de complejidad importante, ¿sí? Porque ahora tenemos que entender cómo se configuran las concurrencias, ¿de acuerdo? También estamos introduciendo algo nuevo en la arquitectura, en la plataforma, ¿sí? Y esto es importante que lo entendamos. Cuando nosotros introducimos capas a las plataformas de datos, deberíamos estar retirando otra capa. Eso es lo ideal, debo ser honesto, no es lo normal, ¿ok? Entonces, el objetivo es sin duda poderle mejorar la plataforma, pero sí, es bastante más complejo. La compatibilidad es un beneficio, también es algo contrario, si bien es compatible con la mayoría de los servicios de Apache que les mostré al principio, Hive, Spark, no es compatible con muchas más cosas, ¿sí? Recientemente, cuando le digo recientemente, en abril de este año, ¿sí? El equipo de Delta, de Databricks, logró desarrollar un enlatado o una versión mucho más pequeña de Delta para utilizarla en AWS Lambdas, ¿sí? ¿Para qué utilizarlo en AWS Lambdas? Por velocidad, concurrencia, capacidad, ¿ok? Digamos que, bueno, va creciendo la compatibilidad. Siempre vas a ser dependiente de un proveedor, bien sea on-prem, trabajando en tu data center particular o en la nube, pero necesitas un proveedor que te permita desplegar tu HDFS, Hadoop, Yarn, todo esto. Así que sí, vas a necesitar ayuda. Muy probablemente vas a necesitar ayuda para ponerlo a nivel productivo. Para practicar no es tal. Y requiere un almacenamiento adicional. Sí, si comparamos, ¿ok? Vuelvo en el mismo tema del costo. Si comparamos, o si tu empresa, o la empresa para la que trabajas, o la que estás practicando, o la tesis que estás haciendo, no tiene versionado los archivos, realmente vas a tener un almacenamiento adicional en este archivo log que mantiene Delta. Si no es así, ¿ok? Si hay archivos versionados y todo, el almacenamiento es significativamente menor. Entonces, esas son las características, ¿de acuerdo? Ventajas, desventajas de utilizar eh, esta tecnología, Delta Lakes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo son almacenados los datos? Bueno, primero que todo, Parquet. Lo había comentado y tenemos Parquet y un log file. ¿Sí? El Parquet es un archivo de almacenamiento columnar, es decir, está optimizado para que las consultas sean muchísimo más rápidas. Y también te ofrece una compresión Snappy. Normalmente utilizamos Snappy, sí, pero Snappy es lo más común. ¿Qué te permite eso? Que agarres un archivo CSV que pesa eh, 300 megas y que te pese 100 o menos. ¿Ok? Creo que es 50. Eso, por supuesto, reduce el gasto. ¿Que lo podemos hacer en los data lakes? Sí, pero necesitas algo adicional. Con Delta ya es directo, es algo que está predeterminado. La codificación de datos RLE, esto es para hacer la codificación que sea compatible. Nosotros podamos descargar el archivo, podemos leerlo, por supuesto, con ciertas librerías específicas. Payarro, Pandas puede leer directamente Delta. Creo que en la última versión había un problema de compatibilidad, de retrocompatibilidad, y no estaba funcionando de la mejor manera. Así que no, por regla general, no usen la última versión de todo, siempre algo un poco más estable. Tiene un filtrado push down, ¿ok? La consulta de los archivos sin cargar todo, perdón, tiene un typo ahí, sin cargar todo en memoria. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener 8 terabytes de data, pero yo necesito leerlo. Para leerlo, bueno, necesito de alguna manera analizarlo. Y eso es importante a la hora de
hacer analítica a través, por ejemplo, de librerías como Pandas. Entonces yo cargo la tabla, puedo verla, puedo mirar lo que tiene, sin necesidad de cargar los 8 teras en memoria, porque no voy a tener memoria como para cargar todo eso, ¿cierto? Bien, la estructura es de metadata, ¿ok? Siempre voy a tener la información de todo lo que contiene allí. Esto es sumamente importante y a veces obviamos esto cuando estamos construyendo ingestas de datos hacia los data lakes, ¿sí? Normalmente, empresas como AWS te recomienda utilizar su Glue Crawler, ¿sí? Para leer archivos CSV y levantar el esquema. Eso es altamente peligroso. ¿Peligroso por qué? Yo podría tener un valor entero que crezca en el tiempo y ya no sea entero, sino sea big int, ¿ok? Entero largo. Entonces, eso puede cambiar el esquema de la tabla o me permitiría o no leer la tabla. Ojo con eso. Hay que saber que la estructura debe mantenerse y los archivos Delta la mantienen embedida dentro de los archivos Parquet. ¿De acuerdo? En el caso de que cambie, nosotros podemos entender que al cambiar no tenemos que actualizar una tabla que esté eh, montada arriba de esta data, sino que se va a actualizar de manera dinámica. ¿Es compatible con múltiples plataformas? Bueno, ya lo mencioné, Spark Adobe Hive, ¿sí? Y tenemos el log file, cuyas principales características es un registro de cambios. Todo insert, todo update, todo delete que tú hagas a la tabla, el log file lo va a registrar. Drop también, evidentemente. Es lo que me mantiene la atomicidad y la consistencia. Prácticamente todo lo que yo hago dentro de un Delta Table lo veo en el log file. Me podrían decir, es peligroso. Sí, es altamente peligroso. Campos tipo PII, Personal Information, lo vamos a ver allí. Pero, sí, Delta también tiene la capacidad de encriptar absolutamente todo lo que aparece en ese log file. Entonces, lo que vamos a ver son hash o asteriscos para limitar el acceso a la información de las personas. Eso también puedes hacerlo. ¿Ok? Ojo con eso. El time travel, efectivamente me dice versión uno, versión 2, versión N, con la que podemos ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los datos en cada uno de los momentos en el tiempo. Esto es principalmente importante porque todas las personas que trabajamos con datos tenemos que pasar por auditoría. Cada vez que entramos en un proyecto tenemos que farmear 82 papeles que dicen que no vamos a utilizar los datos. Eso es real, ¿ok? Eso es algo importante que tienen que saber y tienen su razón. Han habido muchísimos problemas con eso. Pero además tenemos que presentar auditorías de manera constante, auditorías ISO, auditorías de la compañía, auditorías internas. Y nosotros deberíamos poder entonces prestar, ¿ok?, la información correcta para el instante del tiempo correcto. ¿Ok? Si ustedes van a una auditoría, por ejemplo, de la SEC, que es la reguladora de las acciones en los Estados Unidos, ellos te pueden venir a auditar y preguntarte qué pasó con un cliente que cambió su portafolio de inversiones hace 2 años. Y tú tienes que tener la capacidad de prestar los números y el estado de la cuenta como eras hasta hace 2 años. Y ese time travel es significativamente poderoso para esos instantes. No son muchos, pero con que salga más mal una sola vez, ya es realmente un tremendo problema. Tengo el reprocesamiento y recuperación almacenado en el log file que me permite a mí recuperar o bajar data. ¿Ok? Gestiona los cambios en el esquema, las versiones de la tabla y por supuesto también el control de concurrencia. Me dice, si yo tengo, por ejemplo, ahora que salió esta nueva adaptación para los Lambda Functions, yo puedo decirle a los Lambda Functions que van a escribir sobre la tabla delta y el log file va a controlar cómo es ese proceso de concurrencia. ¿Está bien? Bueno, la verdad es que voy un poco lento, pero vamos seguro. ¿Cómo se ve en AWS? Bueno, permítame parar un poco acá. Creo que había una pregunta. Sí, no la puedo ver aquí. Ah, ok, creo que no. Bien. ¿La viste, Fer? No, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre Delta Lake y Data Lake? Sí, la diferencia entre Data Lakes y Delta Lakes, ok, Data Lake es la plataforma completa, ok, eso es una plataforma. Data Lake es una plataforma de mantenimiento, de almacenamiento de datos estructurados y no estructurados. Delta Lake, ok, es una capa adicional de extensión de posibilidades para los perdón, para los Data Lakes. ¿De acuerdo? Entonces, Delta extiende las capacidades de Data Lake de una manera nativa, ¿ok? No tengo que modificar toda mi infraestructura por debajo, cosa que
te pueden pasar, por ejemplo, con Snowflake, ¿sí? Que es una tecnología que hoy en día todo el mundo está adoptando, pero tienes que cambiarte completamente, ¿ok? Hacia Snowflake. Em, bueno, sigo. ¿Cómo se ve todo esto en AWS? Porque les he hablado de AWS, qué servicios, qué Glue, no sé qué. Pero cuando ustedes entran normalmente en AWS, ¿sí? Lo que ven es algo más o menos así. Esto es un extracto de los servicios de AWS, no son todos. Y si se sienten perdidos, efectivamente los entiendo. Yo también me sentí perdido cuando entré por primera vez a AWS. Afortunadamente, en este mar de posibilidades que tenemos acá, hay ciertos servicios que son dedicados a la gestión del dato, ¿sí? AWS tiene muchísimos servicios, pero a nivel de datos son bien particulares, ¿de acuerdo? Y no es necesario salir de ellos. Empiezo. 4 servicios, ¿ok? Primero, ese icono verde que está allí, ¿ok? Quiero que lo aprendan y que se familiarice con él. Eso es un S3 bucket, ¿ok? Es donde podemos hacer un almacenamiento de objetos. Imagínense un disco duro donde pueden poner cualquier cosa. Es más o menos así, ¿ok? Sin embargo, es para el procesamiento de información distribuida con una serie de capacidades importantes. Almacenamiento es absolutamente escalable, con una capacidad de almacenar los datos del 99.99913 veces 0,9%. ¿Ok? Tiene altísima disponibilidad, de nuevo, 99.999913 veces 0%. Tiene muchísimas opciones de seguridad. Podemos bloquear el objeto o para que nadie pueda acceder. Podemos ponerle una capa de acceso, ¿sí? Para ciertas personas. Podemos ponerle capa de acceso para ciertos servicios. Podemos hacerlo público. Podemos hacer que la persona que venga a buscar el archivo pague por el archivo que está consultando. Ese tipo de cosas son realmente relevantes. No parecen al principio, pero a lo largo del tiempo, créanme que sí. El costo controlado, realmente uno elige qué almacenar allí, ¿ok? Hay diferentes capas de almacenamiento. La capacidad del cold storage es algo muy importante. Quien no conozca el cold storage, en mi época utilizábamos tapes, ¿ok? Básicamente esos datos que están en una base de datos eran grabados literalmente en una cinta, literalmente. Cuando le digo literalmente es una cinta. ¿Ok? Afortunadamente, con las nubes, eso ha cambiado de manera significativa. Yo tengo diferentes niveles de almacenamiento. Tengo el hot storage, que es al que todo el mundo accede en todo momento, y tengo distintos niveles de cold storage. ¿Ok? Buckets de S3, importantísimo. Luego tengo del lado derecho, arriba, tengo Glue. ¿Ok? Ese icono que está allí es Glue. Glue ETL. Y es un servicio de AWS para hacer jobs de transformación, o mejor dicho, de ingesta, calidad y transformación del dato sin servidor. Yo solo me encargo de crear el código. No tengo que preocuparme de hacerle mantenimiento, que si las colas de procesamiento, cuántos recursos tengo. Yo puedo dedicar y decir, bueno, yo quiero que utilice todos los recursos disponibles, ¿ok? Y ya, no tengo que preocuparme por el servidor subyacente para que mis jobs se ejecuten. Y eso es muy importante, ¿ok? Sobre todo para las personas que están empezando, que se dediquen al código, entender cómo los datos fluyen de un sitio a otro. Tiene un catálogo de datos centralizado, esto es sumamente importante. Yo podría tener mis tablas Delta, mis tablas Data Lake, ¿ok? En un mismo sitio y eso es importante para nosotros controlar el esquema, ¿sí? El gobierno del dato es uno de los puntos más importantes y menos atendidos que tienen las compañías. El esquema de los datos, el gobierno de los datos, qué se agrega, qué no se agrega, qué se quita, es significativo, es importantísimo tenerlo en todas las compañías del mundo. ¿Ok? Podemos hacer un data discovery, básicamente es un poco de machine learning para entender qué tipo de datos hay allí, máximos, mínimos, nulos, ¿ok? Ese es importante. Es de fácil monitoreo de las ejecuciones, tiene un dashboard bastante amigable, diría yo, que nos permite efectivamente entender qué se ejecutó, qué no se ejecutó. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Perdón. Y tiene un framework nativo de calidad de datos. Y aquí me voy a parar un poco porque ese, este punto en particular lo vamos a atacar el día jueves. Emiliano va a estar hablando con respecto a este framework nativo. La calidad del dato no se le presta tanta atención, pero les voy a ser sincero, sin el proceso de evaluación de calidad de los datos no existiría Machine Learning. ¿Ok? No existe. Si tú tienes un tremendo modelo y le metes basura, sale basura. ¿Ok? Entonces, calidad
gobierno son tópicos importantísimos a la hora de encarar proyectos de Machine Learning o de Data Science en general. Sigo con, abajo a la izquierda tenemos Serverless Computing también. Ese icono que ven allí es Lambda, no es muy difícil. Lo que vieron los venganza de los nerds, creo que no hay mucha gente por acá que vio eso, pero es Lambda, ¿sí? Serverless Computing es sistema de computación o capacidad de cómputo en tiempo casi real, ¿ok? O casi batch, perdón, casi en tiempo real. Tiene unos segunditos allí de retraso, pero valen la pena utilizarlo. La diferencia entre lambdas para el serverless computing, ¿ok? Entre lambdas y glue no tiene, tú defines el timeout. Lambdas tiene un máximo timeout de 15 minutos. Además, lambda también tiene un máximo de 10 gigas de memoria. Entonces, hay ciertas cosas que lo limitan. Pero si nosotros vamos a insertar un registro, dos registros, 1000 registros, podemos hacerlo directamente a través de lambda. Lo podemos hacer en tiempo real o a través de batch. Simplemente lo agendamos para que se ejecute a cualquier hora. Tiene una altísima compatibilidad con diferentes lenguajes, JavaScript, .NET, Python. La verdad es que está bastante, cada vez más amplio. Alta disponibilidad, no solo podemos disponer de ellos en nuestra región y hasta 1000 lambdas de concurrencia, si mal no recuerdo, en nuestra región, sino que también podemos extenderlo a diferentes regiones de la nube. ¿Sí? Fácil monitoreo de tenemos un dashboard bastante amigable donde podemos ver todas las ejecuciones que ha tenido esa Lambda Function a lo largo del tiempo. ¿Ok? Es muy buena, les recomiendo 100% utilizarla. Si hay riesgo de que el procesamiento del dato tarde más de 15 minutos, por favor, migren a Glue de manera directa. Luego tenemos este último servicio que se llama Athena, ¿okay? Es un servicio para queries, para hacer queries, consultas SQL a los data lakes, ¿ok? Pero ahora hizo una extensión, ahora recientemente, sí, hace en marzo, si mal no recuerdo, marzo-abril, hicieron una extensión para también incluir Delta Tables, ¿de acuerdo? Como verán, esto sigue evolucionando, sigue creciendo, entonces ellos agarraron Athena, que en realidad por debajo es Presto, y le extendieron la capacidad para que pudiera leer Delta Tables. ¿Okay? Lo bueno de Athena es que tú nuevamente no tienes que preocuparte de servidores, no tienes que preocuparte de recursos, hardware, absolutamente nada. Tú simplemente vas a la consola de AWS o pueden utilizar herramientas como por ejemplo dbeaver para hacer las queries. Hacen su query, salió, retornó el dato. Tan sencillo como eso. No tienen que preocuparse por nada más. El autoescalamiento es automático, no depende de nosotros, es un servicio prestado por AWS. La integración es absolutamente nativa con S3, las conexiones son directas. Procesa datos estructurados y no estructurados, aunque no lo crean, sí, bueno, tal vez hasta JSON, pero la verdad es que te prestan unas muy buenas prestaciones o tienen unas muy buenas prestaciones allí. Fácil agregarle seguridad, acceso por base de datos, por esquema, ¿sí? Y controlar el acceso a esta herramienta o a las tablas que controla esta herramienta es bastante sencillo. Y podemos hacer un monitoreo de las transacciones históricas. Esto parece un poco tonto, ¿ok? Pero a mí me sirve muchísimo. Todas las mañanas cuando falla algo, yo puedo ver qué query falló, ¿sí? Por supuesto, la idea no es que falle, pero podemos tener un log de transacciones donde podemos identificar qué está fallando y por qué ese query pudo no haber retornado data. Entonces, 4 servicios bien enfocados, bien cerrados para nosotros controlar nuestros Delta Lakes, ¿ok? O en este caso ya para poder aplicar esta capa de Delta Lakes dentro de AWS y empezar a construir nuestro Lakehouse. Todo esto es una arquitectura bastante básica, ¿sí? No me voy a complicar. ¿Por qué utilizar una arquitectura tan básica? Porque todo lo que ven acá es serverless. Yo no me tengo que preocupar del hardware, de la red, no me tengo que preocupar de nada de eso, sino que simplemente me enfoco en cómo se procesa el dato, cómo está construido el código, cómo lo hago más resiliente y garantizo que mis datos estén almacenados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esta arquitectura? Bastante básica. En el centro de todo está el almacenamiento. Eso no es difícil. Luego la ingesta masiva la tenemos a través de Glue. ¿Por qué Glue? Porque hoy en día hoy nos pueden llegar 1000 datos, el día siguiente nos pueden llegar 8 terabytes de información y es mejor ir por partes. ¿Ok? Luego tenemos la microingesta, que es lo que le decía, un poco de Lambda Functions. Si tienen uno o dos registros, pase adelante con Lambda Functions, lo vamos a ver bastante claro. ¿Ok? Va a ser muy rápido, es tiempo real, ¿sí? Se considera en tiempo real o event-based. Y por último, la analítica. Nosotros podemos poner entonces con cualquier cosa que se almacene desde
cualquiera de estas dos ingestas, yo puedo acceder a ello a través de Athena, ¿sí? Entonces, bueno, creo que sí estamos bien. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Porque normalmente pasamos un buen rato hablando de teoría, la gente de la teoría no le gusta, yo soy uno de ellos, ¿ok? Em, a ver, permítanme compartir esta pantalla completa. Bien, Jonah, avísame si no se está compartiendo AWS Delta Lake Sí, se ve Data. eso. Perfecto, gracias. Bien, esto lo vamos a ver el viernes, esto se llama Streamlit, ¿sí? Y no quiero hacerle spoiler, pero es una aplicación para gestionar datos, ¿ok? Entonces, quiero mostrarle un poco cómo funciona dentro de AWS, ¿de acuerdo? Ok, mm, gracias. Bien, tenemos AWS Glue, ¿sí? Vamos a ir directo a AWS Glue, ¿sí? Donde yo efectivamente, no por flojera, ya tengo ciertos jobs, ¿ok? Donde lo que les voy a explicar por encima lo que hacen acá. Acá lo que se hace es generar el contexto y un logger. Siempre, por favor, en la vida agreguen loggers. Es importante para todos. Se crea una sesión de Spark, ¿ok? Donde en la sesión de Spark efectivamente le tenemos que decir que está utilizando un delta, ¿ok? Un catálogo delta, ¿sí? Le damos una locación de los datos iniciales, que es lo que vemos por acá. Leemos el parquet, ¿ok? O CSV o JSON o lo que ustedes, como ustedes estén recibiendo el dato. Yo por facilidad siempre almaceno las cosas en parquet, ¿sí? Tenemos el Delta Data Location, que es donde yo defino, ¿ok? Dónde se van a almacenar los datos de esta tabla delta. Como verán, hay una pequeña diferencia que es, esto es el bucket, dropzone, y acá es processed. Siempre hay que hacer una diferencia importante. Voy a hablar de eso un poco cuando les comparta otra pantalla que tengo acá. Y tan sencillo como eso, que es un logger que me dice, estoy escribiendo, voy a escribir con una partición de tipo fecha, ¿ok? Tipo fecha. Me acuerdo de esto, pero no era fecha. Escribir delta en formato delta, voy a hacer un append y nuevamente el partition by va a ser delta. Creo que no quiero hacerlo por delta, ¿ok? Perdón, por date, porque no vale la pena, lo voy a hacer por ticket. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la data de Y Finance, ¿sí? Y Finance es Yahoo Finance. Esta librería, aunque ustedes no lo crean, es una librería abierta de Python que pueden tomar, instalar y van a poder tener acceso a la información a la información financiera de cualquier ticker, ¿ok? O múltiples tickers, dependerá por supuesto de lo que ustedes consideren. Em, Esa es la data que tengo, ¿ok? Un poco los precios creo que de los últimos 10 años aproximadamente, ¿sí? Y esto se insertó ya en, en la tabla delta, ¿de acuerdo? Como ejemplo, déjenme mostrarles acá, creo que es mucho más fácil. Bueno, no es fácil con la memoria y el video, perdón. Ok, creo que me fue mucho. Bien, ups. A ver, yo tengo acá Tesla, tengo muchas compañías, Tesla, Amazon, Apple, ok, normalmente uno pone las que conoce, ¿sí? Déjenme traerme esto por acá. Bien. Y, por ejemplo, Amazon, o bueno, ¿cuál tenemos acá? Tesla, creo que es la más fácil. Tesla la tengo el 13 de septiembre, ¿de acuerdo? Bien, Tesla la tengo el 13 de septiembre y la idea es poder recargar los datos que tenemos para otras fechas, ¿no? Em, a ver, aquí me falta lambdas. Como verán, yo tengo ya prefabricadas ciertas cosas aquí. La idea no era hacer mucho código, ¿ok? Y sí lo voy a tener que guardar porque no quiero que el partition
sea por mucho de esto, ¿no? Por la fecha, porque tengo 10 años de data, no quiero para hacer particiones por fecha. Entonces, esto es una función bastante simple, ¿ok? Nada difícil. Perdón, esta no es. Uf. Claro, me metí en la de Delta, ¿no? Raw intake. Voy a insertar data cruda que viene desde Y Finance. ¿Sí? Esto es una función bastante simple. Yo le hice una clase por flojera, para no repetir código. Por supuesto, buenas prácticas. Y lo que vamos a hacer es la consulta directa a un ticker en particular. Fíjense que es tan sencillo en Y Finance como pedir la data sí ticker y después asignarle un data frame. ¿Sí? De hecho, viene data frame. Y eso es tan sencillo como eso, ¿no? Yo tengo por acá un evento de prueba, ¿sí? Vamos a poner, creo que les dije Tesla, que les mostré que el último fecha que tenemos allí cargada es del 13 de septiembre. ¿Saben qué? Permítanme hacerlo más rápido por acá, porque es un tema de tiempo, ¿no? Los que quieran aprender más sobre Streamlit, nos vemos el viernes. Ponerle Tesla acá. Tesla. ¿Verdad? Vamos a cargar. Va a tardar aproximadamente un minuto y medio. Vamos a mostrarle acá, monitor. Esto es lo que les decía de lambdas, espero que algunos lo conozcan. La verdad es que espero que lo que les haya dicho de lambdas ya lo supieran. Es uno de los servicios de AWS que más se utilizan, así que es importante que lo conozcan. Esta lambda function va a registrar en algún momento que fue invocada y luego tenemos por acá las ejecuciones de este job, ¿sí? No, este no es el job, perdón. Por eso es que ya me parecía raro. A ver. Sí, este es el job. Entonces vamos acá a las ejecuciones. Fíjense que está ejecutando. Todas las fallas son a propósito. Uno siempre tiene que probar para que cuando falla, ¿no? Entonces van 27 segundos de ejecución. Sin embargo, Streamlit. Ups. Bueno, como todo en vivo falla, ¿no? Concurrent executions. Ok, bueno, no pasa nada. Simplemente yo hice una restricción para que estos jobs no se pudieran ejecutar más de una vez, temas de seguridad, temas de costo, ¿ok? Siempre hay que tener un control sobre eso. Cuando termine acá, simplemente vamos a refrescar. Mientras tanto, ¿ok? Les voy mostrando lo que es la página de Delta, Delta.io. Pueden ir en el momento que ustedes consideren. Aquí van a poder ver todas las integraciones directas que tienen: Spark, Presto, Flink, Trino, Kafka, Hive. Eso ya hablamos de muchas de ellas. Y esta parte que está acá es sumamente importante porque es la arquitectura normal que tenemos para cuando utilizamos un Delta Lake, un Lakehouse, ¿sí? Tenemos intake tables, ingestion tables, una zona bronce, una zona plata y una zona de oro, ¿ok? Esa arquitectura la definen muy bien en este sitio de Databricks Medallion, ¿ok? La definen todo lo que hay que hacer en cada una de las etapas y cómo luego el dato es prestado para servicios BI de inteligencia de negocio, aquellos tipo Tableau, ¿ok? Power BI, o cómo los datos son prestados para Machine Learning. Como les decía, si acá no, del lado izquierdo no tenemos nada, Machine Learning no les va a correr, no les va a funcionar de manera óptima, ¿sí? Bien, yo creo que ya más o menos estamos de tiempo. Bien, ya se ejecutó, perfecto. Si yo refresco acá, esperamos un poco. Bien, fíjate que tenemos una nueva versión, latest, se llama. Sí, tengo otras versiones del 15 de septiembre, eso creo que fue antes del fin de semana. Y si solo vemos Tesla, okay, que es esta naranja, creo, ¿sí? Vemos que ya tenemos data del 17 de septiembre. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Esto es tan sencillo como orquestar cómo funciona, insertar, gestionar datos. Y lo que les quería mostrar específicamente es que estamos insertando una pequeñísima cantidad de datos, que llamo a Glue por razones de garantizar. Esto sería ya una zona silver. Llamo a Glue para garantizar la consistencia de los datos. Es, es- es precisamente para eso. Y lo otro que quería mostrarles, ¿ok? Era un poco acá, para que vieran cómo simplemente yo puedo en pocos segundos tener mis datos.
hago la petición a la tabla, luego puedo ver el table history, ¿sí? Y aquí esto es lo que ustedes van a ver en el log, ¿sí? Todos los registros que se hicieron, ¿ves? Todas las operaciones. La primera operación normalmente es un write. Luego tengo muchísimas operaciones de merge, que son los procesos con los que he estado insertando data. Así como puedo hacer esto, puedo hacer un load version, ¿sí? Y ese load version simplemente me va a pedir qué versión quiero cargar, la 0, la 1, la 2. Este, y de esa manera viajar en el tiempo, ¿ok? Que es, insisto, una de las bondades más importantes que tiene esta herramienta. Bien, hasta acá lo que les quería compartir. Me recuerdo, mañana vamos a estar demostrando cómo se despliegan todos estos recursos en AWS, toda esa parte compleja que tal vez nadie te enseña. Luego el miércoles les voy a estar compartiendo un poco en foco en cómo utilizar Glue para gestionar el Delta Lake. Todo ese código que vieron allí lo voy a explicar con más detalle. El jueves va a haber Data Quality. Por favor, espero que asistan muchísimos. El Data Quality es una de las cosas más importantes que hay que hacer con el dato. Y el viernes voy a estar explicando Streamlit, que les aseguro que es una de las herramientas más poderosas que he conseguido hasta el momento. Yo soy de datos, siempre he sido malo con CSS y con HTML. Y eso que vieron ahí de Streamlit lo hice con unas 40 líneas de código, pandas, casi todo pandas, así que está bueno. Bueno, Bueno, no sé si tienen preguntas. No sé, Jonas. bueno, Fer, bueno, un gusto tenerlo a Fer. Como ven, es un excelente expositor. Aprovechemos a hacerle alguna pregunta. Incomodémoslo. Hay una sección de Q&A acá en Zoom Webinar. Tenemos unos minutitos antes que empiece la próxima charla, así que En el chat era que estaba lo de sí, Delta sí. Lake y Data Lake. Sí, Delta Lake es una capa, ¿ok? Luego está Lakehouse, que es, digamos, una plataforma adicional, pero también es extendida a partir de los Data Lakes. Los Data Lakes no es que tienen 20 años y van a morir, no. SQL Server ya no sé ni cuántos años tiene, pero tampoco va a morir. O sea, son herramientas que van a permanecer en el tiempo, siempre y cuando se puedan hacer queries. Es la manera más fácil de acceder al dato. Luego hay muchísimas más complejidades, ¿no? Eh, que, que son, que son relevantes. Bueno, una pregunta, Fer, que a veces llega es, ¿por qué no migrar directamente a plataformas como Snowflake? Buena pregunta. A ver, Snowflake es una de las herramientas más poderosas que yo conozco. ¿Sí? Tal vez la más poderosa que yo conozco para el procesamiento de datos. Ellos lograron el desacoplamiento entre eh, cómputo y storage. ¿Sí? Tú puedes hacer un spin-up de un warehouse en cuestión de segundos, en realidad. ¿Sí? Este, pero tiene sus detalles, ¿no? Acá con serverless te gastas centavos de dólar, más o menos en las mismas operaciones con Snowflake son $10. Así que ojo con eso. Para las personas como nosotros que hacemos investigación, o para los emprendedores que no tienen mucho dinero upfront, efectivamente yo les recomiendo pasarse por el lado del Delta Lake primero. ¿Ok? Bueno, Solo ya que trabaja con estamos, AWS. ahí está la... No, no solo trabaja con AWS, también puedes ponerlo en Google, en Google Cloud o en Azure. Simplemente darle las configuraciones correctas. Es lo único. Normalmente sobre estas plataformas sí vas a necesitar hacer un spin-up de Hive para leer las tablas, pero de resto todo funciona igual. Todos los servicios, todos los serverless que tiene Google Cloud y Azure los puedes utilizar. AWS se está convirtiendo en una herramienta fundamental en el campo. Ya lo es. O sea, ya si no sabes AWS, estás un poco lejos de lo que hay que hacer en el día a día. Yo no trabajo o trabajo con bases de datos, pero paso el 80% de mi tiempo trabajando sobre cloud y todo mi equipo igual. ¿Ok? Mi equipo trabaja sobre cloud, AWS principalmente o Snowflake. Así que Snowflake, súper potente, revísenla, pero está diseñada para grandes empresas. Ojo con eso. ¿Cómo se relaciona con warehouse? Bueno, bien, los warehouse son este tipo de almacenamiento bien organizado, normalizado, ¿no? Y la idea del Delta Lake es que pase a ser Lakehouse y nos permita eso. ¿De acuerdo? Nos permita llegar a ese nivel de cómputo, ese nivel de distribución, a un Star Schema, un Snowflake Schema, para que los datos estén disponibles de cara al usuario. Porque, insisto,
Yo siempre digo esto y la gente se ríe, pero es verdad, la gente de data trabaja en el subsuelo 3 y casi nadie conoce gente que trabaja con datos, ¿ok? Pero cuando tú haces disponibles los datos, empieza a conocerte todo el mundo. Entonces, el objetivo del Lakehouse o Delta Lakes es que el dato esté disponible para el usuario final, para el negocio. Eso es lo importante. Bueno, tenemos una última pregunta, Fer, en el chat, que es, Delta Lake es una función FAS. Function as Service. Puedes convertirla en una FAS. No sé si tan fácilmente, pero hoy en día puedes verlo como una librería, pero tienes que hacer un trabajo importante. No es un black box que tú le tiras algo y te devuelve algo. No. Y muchas Bueno, gracias por la genial. pregunta. Está buenísimo. Bueno, Bueno, estamos a bien. tiempo, queremos ser puntuales. No sé, Fer, si tienes algunas últimas No, palabras. listo. Los dejo con la charla de ChatGPT. Está brutal. Espero que se sume muchísima gente. Muchísimas Bueno, gracias.